Primer traspié de la mayoría en la Asamblea. Los consensos no llegan y fracasa su primer intento de integrar las comisiones legislativas. La Fiscalía inicia 2 nuevas investigaciones al contralor Pablo Celi. Habría información de supuestas irregularidades con organismos seccionales. El Banco del Seguro Social da marcha atrás y reduce la tasa de interés para créditos hipotecarios. Seguirá en el 5.99%. En Botes, varios bomberos salvaron a 35 ciudadanos que habían quedado atrapados dentro de un bus y otros vehículos en El Descanso, esto es, en el norte de Cuenca. Vi gente muerta a mi alrededor. Había una señora, un señor que estaba muerto. Tendremos testimonios de 2 sobrevivientes del accidente de tránsito que dejó 11 muertos y 27 heridos en la provincia de Cañar. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Estamos ya con las noticias de hoy. La Asamblea no consigue designar a sus comisiones hasta hoy, en este primer día. El día de hoy, la presidenta de la legislatura tuvo que suspender la sesión por falta de acuerdos. El Partido Social Cristiano y la Alianza UNES cuestionaron la fragilidad de la mayoría. Patricio Díaz nos informa. Se suspende la sesión 708 convocada para esta tarde y se instalará el día de mañana a las 10 horas. Aunque esto ya se anticipaba, provocó la reacción y cuestionamientos de UNES y el Partido Social Cristiano. Ellos exigían que en esta sesión se definan los integrantes de las comisiones legislativas. Es una falta de respeto para el pueblo ecuatoriano. No hemos podido tener ninguna sesión, cumplir el objetivo sin que esta sesión se suspenda. Se está dando el espacio de tiempo para maniobrar, comprar conciencias. Y esto tuvo la respuesta casi inmediata de Pachacutic. Que no hay los consabidos pactos, las componendas, los amarres, las tronchas. No hay repastos. Hay conversaciones legítimas para que en base al nivel de representatividad se presidan las comisiones, pensando en el país, nada más. ¿Pero qué pasó? En la mayoría no hay acuerdos entre quienes deben conformar las comisiones y en especial quienes deben presidirlas. Pachacutic e Independientes, por ejemplo, pugnan por la Comisión de Biodiversidad. En la mesa están definiciones sobre la Comisión de Fiscalización, entre otras. Hoy en la mañana se reunieron las bancadas de mayoría y hay una predisposición que todas las bancadas participen en la conformación de la Asamblea. Es que la mayoría actúa con lo justo. Si falta un legislador ya no pueden alcanzar los votos. Eso pasó en la mañana. No se pudo designar al secretario de la Asamblea. Se requerían los mismos 70 que para las autoridades legislativas. Y no llegaron. Algunos legisladores de Pachacutic y otros independientes prefirieron abstenerse. Se hizo visible la fragilidad de la mayoría. Ustedes saben que tenemos una mayoría que es exacta. Si ustedes ven la designación de autoridades son 71 votos. Esto conlleva dificultades más aún cuando se va a nombrar las comisiones. A 6 días de la posición del nuevo presidente de la República, en la Asamblea debían empezar los arreglos. Pero primero, deberán arreglar las diferencias internas. A ver si entonces, si hasta mañana hay acuerdos como para dar este importante paso en la organización de la Asamblea Nacional. Y el mal tiempo castiga al Ecuador, sí. Con fuerza el invierno golpea a Azuay. 35 personas fueron rescatadas de un bus y 2 vehículos más que no podían avanzar debido a las inundaciones. Asimismo, una central hidroeléctrica quedó anegada y se evacúa a habitantes de comunidades que quedaron aisladas. Bessie Granja monitorea la situación que se agrava en esa provincia. Así, personal del Cuerpo de Bomberos llegó hasta el sector El Descanso, en el norte de Cuenca. A bordo de botes se acercaron hasta este bus para rescatar a 35 personas que quedaron atrapadas mientras circulaban por esta vía. Además de la unidad, otros 2 vehículos no pudieron avanzar porque la carretera estaba llena de agua.
El bus estaba lleno, no sé si 30, 40 personas, más los ocupantes de los dos autos que tuvimos que evacuarlos en nuestros botes. Todos ilesos, gracias a Dios, sí. Este martes volvió a llover en Cuenca y la situación invernal es crítica. 4 ríos que rodean a esta ciudad incrementaron su nivel, generando afectaciones. Entre los problemas, se inundó la central termoeléctrica en el sector El Descanso. Por ese motivo, el servicio de energía se suspendió en varias zonas como San Cristóbal y Jadán. Ha tenido gran ingreso de agua. Lamentablemente, los caudales deben bajar para realizar una evaluación, pero al momento el tema emergente de las personas que se encontraban atrapadas en este espacio ha sido superado. Asimismo, en el sector de Capulispamba, también al norte de Cuenca, colapsó un puente peatonal. Las autoridades elevaron una advertencia tras confirmarse la muerte de una joven que cayó al río Tomebamba. Los organismos de socorro al momento evalúan los daños. Hasta ayer 460 personas resultaron afectadas por la situación invernal. Nuestro personal de la Zonal 6, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Cuenca, junto a su alcalde Pedro Palacios, además de la gobernación y la prefectura de la SUAY, nos encontramos monitoreando constantemente la emergencia y atendiendo a las personas afectadas con asistencia humanitaria. Según el gobernador de la SUAY, el COE provincial resolvió declarar la emergencia vial y de las cuencas hídricas por la situación que atraviesa la ciudad. ¿Y qué ocurre en Tungurahua? Varios deslaves se han presentado en el cantón Pelileo. Las lluvias se han llevado galpones enteros, casas, animales, dejando gran cantidad de daños materiales y pérdidas económicas. Sus autoridades esperan que el temporal pase para poder cuantificar los daños. En la parroquia de Guambaló, en Pelileo, 2 quebradas se desbordaron, obstaculizando el municipal. Inclusive por aquí yo tenía papas. Se viene de por arriba. ¿Cuánto perdió? Por arriba se ha de bajar siquiera hablemos de unos 30 quintales así por arriba. Es una pérdida. Mientras que en la parroquia de Cotaló, 5 galpones fueron arrastrados por el agua, que bajó desde la montaña, llevándose más de 35,000 gallinas y dejando una pérdida superior a $7,000. Además, 12 casas fueron destruidas. Mi trabajo de cuántos años, yo tengo 82 años y todo se acabó. La vía Pelileo-Baños también se vio afectada por las lluvias. Durante 12 horas estuvo cerrada la carretera a la altura del sector de la U de Chambaj. Entre las 2 que yo me levanté, veo el filón de vehículos. Entonces ahí es lo que ha sido que ha estado ya que el agua se ha desviado pues a salir a la carretera. Las autoridades aún no han podido calcular las pérdidas por las dificultades de acceso. Y estas personas necesitan ayuda urgente. 3 provincias de la Amazonía se mantienen incomunicadas. El temporal que afecta a la región provoca derrumbes que afectan también a la troncal amazónica y a la interconexión entre Napo, Orellana y Sucumbíos. Por acá no deja de pasar lo que siempre ocurre cuando llueve como si no hubiera mañana. Derrumbes de magnitud que con lodo y rocas de gran tamaño bloquean la vía. En esta ocasión se interrumpió la Y de Narupa, Cosanga y Baeza, Papayacta, que comunican a la Amazonía con la capital de la República. En la mañana se limitó esta limpieza ya que la maquinaria estuvo en el sitio, pero lamentablemente los propietarios de la finca aledaña donde se presentó este deslizamiento no permitió que se evacuara este material. En el sector de Las Palmas se desbordó la quebrada provocando el cierre total al tránsito vehicular en un tramo de la troncal amazónica. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas desalojó los escombros que acumuló el deslizamiento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha adelantado la ejecución de estudios para la ejecución de una variante provisional de 760 metros, la cual permita la conectividad de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. Cientos de vehículos y pasajeros pernoctaron en la carretera mientras que otros, no sin correr riesgos, hacían transbordos para llegar a sus destinos. Las autoridades también reportaron el cierre de la vía Baeza-Lago Agrio debido a la afectación total de la carretera en el sector de San Luis. Esto a causa del socavamiento regresivo del río Coca. Pero ya ayer de noche ya se fueron toditos los tanques. Y el municipio para abastecer a la comunidad de San Luis está creando otros tanques allá.
Tuvimos tiempo hasta de valijar la casa, sacar todo, las maderas, los techos, todo lo que estaba bueno tenemos para poder armar en otro lugar que nos den. Los organismos de socorro informaron que a causa del intenso temporal no hay víctimas mortales ni personas heridas. Grave situación y esperemos que el invierno no se prolongue con esa dureza sobre todo, ¿no? Vamos con un tema judicial de actualidad. El contralor Pablo Celi deberá enfrentar 2 nuevas investigaciones penales por información derivada del caso Las Torres. Así lo dispuso la fiscal general Diana Salazar, luego de versiones que señalan a la Contraloría por supuestas irregularidades. Una de ellas, exigir dinero a cambio de informes relacionados con la prefectura de Pastaza. Jacqueline Roda sigue el caso. La información recabada en el caso Las Torres llevó a la Fiscalía a iniciar otras 2 investigaciones independientes al Contralor General subrogante Pablo Celi, quien permanece en la cárcel 4 de Quito. Sobre la primera, el documento indica, se presume el cometimiento de otro delito denunciado por la señora Cumandá Guevara Aguilar, quien menciona hechos ocurridos en 2019 en los cuales estarían involucrados funcionarios de la Contraloría General del Estado y otras personas naturales, y menciona a Pablo Celi de la Torre. Cumandá Guevara es la viceprefecta de Pastaza, quien asegura que Celi tenía conocimiento de pedidos de dinero de un funcionario de Contraloría para emitir un informe represado que dejaría fuera del cargo al prefecto de la provincia. Claro que sabía él, porque nosotros le visitamos y ahí debe de estar en la bitácora cuántas veces fuimos a visitarle a él, porque se le informó, mi esposo le dijo, si es que es porque no hemos pagado los $250,000 que se nos pedía, porque a nosotros nos pidieron $250,000. La viceprefecta rindió versión el pasado 3 de mayo y entregó el audio del funcionario, quien la citó en Quito a nombre de 5 directores de la Contraloría. Ella acudió al encuentro con su esposo y un primo para sacarle información y grabarle. A ellos, por ejemplo, les da un poco igual que sea un tema de legalidad. Ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura. ¿Pero cuánto hablarían? O sea, yo creo que no menos de 200, no menos de 200. Te soy sincero, para nosotros nos es imposible. Yo voy a jugar a buscar cómo hacer una propuesta, buscar los 100 y los otros 100 una vez que les ceden las cosas. Ellos no trabajan así. Por ejemplo, hay un tema, ellos están acostumbrados bastante a esto. Entró una comitiva de Petroecuador hace un año y medio. Venían cada 3 meses con 9 informes, con responsabilidad penal. ¿Cuánto pagaban por informe? 500,000. Ellos no lo aceptan. Realmente, yo no quiero engañarles. Así es. Ellos trabajan de ese modo. Y vuelvo y repito, yo nada más soy un emisario. Según Guevara, intentaron entregar la grabación a Celi, pero no les recibió. Cuando le quisimos entregar ya no quiso coger. Ya no quiso coger, ya es más, ya no nos quiso abrir la oficina. Cuando sabía que nosotros ya llegábamos con el CD para entregarle a él y decirle aquí está qué es lo que sucede, nosotros nos fuimos con Marlon Santi, Rafael Pandán, con el señor ex asambleísta Henry Moreno. La otra investigación abierta tiene que ver con la versión de Gonzalo Alulima, ex gerente de un proyecto hídrico en Riobamba, quien asegura que Celi no atendió sus denuncias sobre irregularidades. Buscamos a la defensa del Contralor Pablo Celi para contrastar la información aquí expuesta y estamos a la espera de su respuesta. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Continuamos con las noticias. Un equipo de Coavisa ingresó al área de hospitalización de la Unidad de Salud de La Troncal, en Cañar, y recogió desgarradores testimonios de los sobrevivientes del mortal accidente que se registró la mañana de lunes en ese sitio, en ese poblado, en La Troncal. El exceso de velocidad y la no utilización de cinturones de seguridad generaron el fallecimiento de 11 personas y 27 resultaron heridas. Merlin Ochoa con el informe. En el Hospital Darío Machuca, ubicado en el cantón La Troncal, permanece Blanca Atareguana, de 39 años. No puede mover su espalda y está postrada sobre una tabla. Tras un paseo este lunes regresaba a su natal Cuenca con su madre e hija de 2 años, pero el bus donde viajaba fue impactado por un tráiler en el sector de Cochangay, en Cañare. Y me quedé ahí contra los asientos que estaban quebrados. Entonces me di cuenta que mi niña estaba al lado, guindada así de los piecitos y la cabeza para abajo. Cuando recuperó la memoria, ¿qué usted vio?
Vi gente muerta a mi alrededor. Había una señora, un señor que estaban muertos casi encima de nosotros. Su madre e hija quedaron con las piernas fracturadas. A pocos metros, Canilla, de 43 años, dice que tras el impacto quedó atrapado entre los cuerpos de los pasajeros que murieron tras el choque. Con un tubo y una poma de forma artesanal, drenan sus pulmones. De hecho, yo estaba en la tercera fila del lado del pasillo y cayó una señora muerta a mis piernas, el cual yo no me podía zafar para poderme tirar por la ventana. 4 salas de este hospital fueron asignadas para salvarle la vida a los 10 pacientes que aún permanecen en esta casa de salud, mientras las autoridades confirmaron que ya son 11 las personas que fallecieron en este trágico accidente. El director de salud menciona que 17 heridos fueron trasladados a otros centros médicos porque el hospital colapsó. Y tuvimos que adecuar los pasillos, los corredores, la consulta externa para poder atender a los pacientes. Como el hospital es básico, no realizan tomografías y no poseen todos los medicamentos. Le van a llamar estos días para ver si les sacan cita con el traumatólogo, pero en otro lado. Porque aquí no hay especialistas para el hueso. ¿Y las medicinas? Hay cosas que no hay y me mandan para afuera. Según las autoridades, luego de que el tráiler impactó al bus, las 3 primeras filas de asientos retrocedieron. Algunos quedaron atrapados, mientras que otros pasajeros salieron disparados, pero continuaron dentro del bus. En lo que va del año en el país se han registrado 6.460 accidentes de tránsito que han dejado 651 fallecidos. Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias con más siniestros. Mientras que en la Troncal, los pacientes y sus familiares piden a la Cooperativa de Transporte San Luis que cubra los gastos médicos, pues por las lesiones deberán estar en cama durante 2 meses sin poder trabajar. Gremios de médicos proponen al nuevo gobierno que se mantengan las restricciones para detener los contagios de COVID-19 y que se declare un toque de queda general, al menos los fines de semana, dicen. William Young nos informa que según los especialistas, solo vacunar a la mayoría de la población para llegar a la inmunización comunitaria en los próximos 2 meses evitaría que la curva de casos vuelva a aumentar. Marco Zambrano es de Chone, pero tiene varias semanas afuera del hospital de Puerto Viejo y nos dijo que de ahí no se moverá hasta recibir buenas noticias. Su padre permanece en cuidados intensivos, luchando contra el coronavirus. Está evolucionando, gracias a Dios, y al hermano Gregorio, está evolucionando muy bien. Él está aquí desde el día viernes, pero en Chone lo tuvimos desde hace 22 días. Después de Pichincha y Guayas, Manabí es la provincia con el mayor número de casos en el país. Ya superó los 30.000 confirmados. Sin embargo, desde que se declaró el estado de excepción, el personal médico ha tenido un respiro y luego de varios meses volvieron a tener camas disponibles para pacientes graves. Por eso piden al nuevo gobierno mantener las restricciones. Según el delegado del Ministerio de Salud, el toque de queda les ha dado un alivio. Ha ido reduciendo en las últimas semanas. Entonces, sí ha de alguna forma ayudado al confinamiento. A nivel de hospitalización sí hemos tenido bastante reducción. Por ejemplo, hay hospitales que ahorita tenemos 10 camas, 9 camas, 8 camas disponibles para atenciones de pacientes con COVID-19. En el Colegio de Médicos del Guayas se hacen eco del pedido de mantener la restricción de movilidad, aunque ahora proponen que sea general y no focalizada, es decir, en todo el país y por lo menos durante junio, porque el problema no ha terminado y puede agravarse si las medidas desaparecen. El peligro no ha pasado, que existen variantes fulminantes, patógenas. El 80% de la población económicamente activa está siendo presa de estas variantes. Si no se mantienen medidas, verdaderamente estaremos lamentando a futuro situaciones que no queremos que ocurran. Y no se trata de alarmar a la comunidad según este gremio. Con base en la información de nuevos casos y la reducción de fallecidos, esperan que el nuevo presidente de la República escuche sus planteamientos. Y hoy llegaron al país más vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, cuando faltan pocos días para que concluya el gobierno del presidente Moreno, es poco probable que se cumpla la meta ofrecida de aplicar 2 millones de dosis. Según las autoridades, los incumplimientos de algunas farmacéuticas impidieron que se alcance este objetivo. Carla Delgado nos cuenta.
La inmunización en Ecuador continúa y pese a que el proceso se ha ido normalizando, aún persisten las molestias. En el Centro de Atención Bicentenario, uno de los puntos de vacunación en Quito, personas con enfermedades catastróficas reclamaban que aunque contaban con certificados médicos y estaban contemplados dentro de esta primera fase, no fueron inoculados. Me dio un certificado firmado por la doctora. Vengo acá a este lugar y me dijeron que me van a vacunar y qué sorpresa que me dicen que no, que me vaya nomás, que tengo que esperar a la siguiente lista. Yo tengo un asma crónico, que créanme que en los 10 meses que yo he visto como 5 personas con enfermedades crónicas que nos estamos exponiendo al contagio y aquí no nos quieren atender. Esto pese a que según la misma página del Plan Vacunarse, las enfermedades respiratorias crónicas sí constan en la lista para acceder a la vacunación. En tanto que la tarde de este martes, más de 170,000 dosis de Pfizer llegaron al país. Hasta el 16 de mayo se colocaron 1.524.724 vacunas, entre primeras y segundas dosis, cifra que dista totalmente de los objetivos que contemplaba el gobierno, de alcanzar los 2 millones de inmunizados hasta el 20 de mayo. Desde la presidencia aseguraron que el incumplimiento de algunas farmacéuticas impidió que se alcance esta meta. Hay farmacéuticas, como el caso de Pfizer, que es muy puntual, pero el tamaño de los lotes no es muy grande. Hay el caso específico de AstraZeneca, que como AstraZeneca no nos ha enviado hasta ahora una sola vacuna. Y se han contratado 5 millones de vacunas directamente con la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo, aseguró que se ha garantizado vacunas al próximo gobierno, pues habría contratado un total de 20 millones de dosis. El flujo de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Quito se redujo en al menos 4 millones de personas por la pandemia del coronavirus. La terminal fortalece las medidas de bioseguridad frente a la posibilidad de un aumento de pasajeros en los vuelos a Estados Unidos en las próximas semanas. No solo por las vacaciones de verano, sino porque, como sabemos, también la gente está viajando para vacunarse. Juan Carlos Aispru estuvo en la terminal de Tababela. El turismo es una de las actividades económicas más afectadas con la propagación del COVID-19 a escala mundial, lo que se refleja en las estadísticas de viajes registradas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Más de 5 millones de personas se trasladaron mediante esta terminal aérea entre marzo de 2019 y febrero de 2020, antes del confinamiento. Mientras que de marzo de 2020 a febrero de este año, esa cifra se redujo drásticamente a 927,000 pasajeros entre vuelos domésticos e internacionales. Y la afectación económica además se sigue sumando día tras día, por eso es muy difícil al momento tener una cifra exacta de cuál ha sido la pérdida, porque todos los días se van sumando pérdidas, ¿no? Y todos los meses se van sumando pérdidas. Sin embargo, Keyport ha registrado un leve incremento de viajeros que van fuera del país en este 2021. Enero comenzó con más de 10,000 pasajeros, mientras que en abril aumentó a 17,000. Las facilidades en Estados Unidos para vacunarse es una de las causas para este incremento. Aprovechando, pues si es que hay la oportunidad, preferible aprovechar esto. ¿Qué vacuna te vas a poner? ¿La de Johnson & Johnson o la de Pfizer que necesitas esperar más tiempo? Yo prefiero la de Pfizer, pero igual hay que ver de cuánto tiempo me quede, ¿no? En esta terminal aérea están conscientes de que el número de personas que quieran salir del país para vacunarse podría aumentar en las próximas semanas, tomando en cuenta que en Estados Unidos comienza el verano. Tiene que ver con el control de los aforos, sobre todo en las salas de embarque, ¿no? Porque si una sala de embarque estaba destinada para 300 y diseñada para 300 personas, ahora no podemos tener más de 150 personas en esa sala de embarque. Por lo tanto, para algunos vuelos que son más numerosos, necesitamos usar 2 salas de embarque para poder albergar al mismo número de pasajeros. Las pruebas PCR con resultado negativo seguirán siendo un requisito para salir y entrar al país por vía aérea. La defensora del pueblo subrogante marca distancia del titular de esa función, acusado ahora de agresión sexual. La funcionaria dijo que lo sucedido con Freddy Carrión no afecta a la institución, porque ésta seguirá trabajando en su agenda. Francisco Garcés recogió sus expresiones. Zaida Rovira dejó Guayaquil, donde era delegada de la Defensoría del Pueblo, para instalarse en Quito y asumir como defensora subrogante, mientras Freddy Carrión enfrenta el proceso de agresión sexual que se tramita en su contra.
Pero según Rovira, la situación del defensor ahora detenido no afecta a la institución e insiste que no puede pronunciarse por lo sucedido con Carrión. Las actuaciones a las que usted hace referencia le corresponden a la Fiscalía y hay un proceso abierto. Como Institución Nacional de Derechos Humanos no podemos dar una opinión sobre un tema que no es nuestra competencia. Se negó a comentar también sobre si es posible que asuma o no la titularidad de la institución y dijo que para ello será necesario esperar el resultado del proceso penal y también el del juicio político que ahora deberá enfrentar Carrión. Pero fue enfática en asegurar que ningún caso que ha tratado la Defensoría va a ser afectado por la situación. Han habido voces que han querido desmerecer el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, incomodamos al poder. Le ponemos límite, le molestamos. Es natural que constantemente busquen formas de atacar a la institución. Explicó que la Defensoría mantiene su agenda, que incluye la elaboración de la reforma legal que debe permitir la aplicación de la despenalización del aborto en casos de violación. Estamos cumpliendo con los tiempos que nos dio la Corte Constitucional. Ha pasado una hoja de ruta que hasta este momento se ha cumplido y lo más importante, que lo estamos haciendo, lo estamos construyendo con los colectivos sociales. El defensor Freddy Carrión, quien está detenido en la cárcel 4 de Quito, tiene una licencia por 30 días, que es el tiempo que debe durar la instrucción fiscal en su contra. Desde esta semana, la tasa de interés para los préstamos hipotecarios del BIES volvió al 5.99% para viviendas de hasta $90,000. Juan Carlos Exprúa nos cuenta que el sector de la construcción espera que no se haga una nueva modificación que pueda desincentivar la inversión en una vivienda propia. Luego de que el presidente Lenín Moreno se expresó públicamente contrario a la decisión de aumentar las tasas de interés del crédito hipotecario por parte del exgerente Diego Burneo, el BIES anunció que a partir de este lunes 17 de mayo, el interés que se venía aplicando del 5,99% se mantiene. El sector de la construcción está de acuerdo con que se haya tomado esta decisión. Nosotros no nos oponemos a que el BIES tiene que asegurar rentabilidad, pero tienen que hacer un cambio estructural en todos los sentidos. Y si después de hacer eso hay que aumentar la tasa hipotecaria, habrá que hacer eso, pero nosotros vemos que no es por ese lado el tema, porque aunque es una medida de alto impacto para los ciudadanos, en cambio es de poquísimo impacto para el BIES. Burneo, tras un análisis técnico para generar mayor rentabilidad a la institución, decidió a través del directorio incrementar la tasa del interés del 5,99% al 6,7% para viviendas de hasta $90,000. El gremio de los constructores afectaría los préstamos para casas de interés público y social, es decir, entre $70,000 y $90,000. El 65% de los créditos que, por ejemplo, este año ha otorgado el BIES, que es alrededor de $200 millones, corresponden a este segmento de la población de los afiliados que estaban siendo afectados. Algunos representantes del sector de la construcción se han reunido con las autoridades designadas para el tema de vivienda del gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, pues quieren impulsar la reducción de tasas de interés para crédito hipotecario. El Ministerio de Defensa entrega 6 aeronaves a la Fuerza Aérea como parte de la modernización logística y operativa de las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. Esto en medio de la transición de autoridades, ratificando el criterio del nuevo gobierno sobre la cooperación internacional en temas de defensa. Son 3 helicópteros Airbus H-145 y 3 aeronaves Grove G-120 que fueron integrados a la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Serán usados en misiones de búsqueda y salvamento, transporte, carga, reconocimiento y evacuaciones médicas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, indicó que también podrán colaborar en tareas contra el narcotráfico, dando inicio a la cooperación internacional. Colombia, Perú, Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos, tenemos una estrategia de seguridad común regional. Aprovechando la posición estratégica del país, de las Islas Galápagos, es el mejor paso para avanzar hacia
la Alianza del Pacífico. Así también se refirió a la reunión que mantuvo con Fernando Donoso, el próximo ministro de Defensa. Entre los principales temas abordados estuvo el presupuesto con el que contará, el cual se redujo por la emergencia sanitaria. La situación del país ha cambiado. Está reducido, está cerca de 80 millones. El ministro de Defensa, en su función, no entrega informes específicos, entrega la función. Tuvimos una reunión con el ministro de Defensa nombrado para hacerle una exposición de todos los campos que corresponden a la defensa nacional. Resaltó que en el 2019 hubo un presupuesto de 129 millones de dólares. Parte de este sirvió para adquirir equipamiento para las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, que será recibido progresivamente en el 2022. El presidente de la República, Lenín Moreno, los embajadores Michael Fitzpatrick de los Estados Unidos y Vicente Rojas de Perú. Ellos recibieron la Orden Nacional al Mérito como agradecimiento por su cooperación durante la pandemia, así como para facilitar acuerdos comerciales. Este sería el último acto oficial antes de que Moreno entregue el poder el próximo 24 de mayo. El mandatario se refirió en esta ocasión al accionar con Estados Unidos y Perú, y el diplomático estadounidense al compromiso de trabajar con el nuevo gobierno. Responder a la pandemia global, ayudar al país a renegociar su deuda internacional, promover el desarrollo económico, fomentar comercio y empleo para todos nuestros pueblos, defender la democracia y los derechos humanos. Juntos hemos afrontado una de las crisis mundiales más complejas y dolorosas como es la pandemia. Gracias a sus gestiones, estimado Michael, Ecuador fue beneficiario de la mayor contribución de Estados Unidos a nivel regional para enfrentar la pandemia. Bueno, y ahora una mala noticia que viene de Galápagos. Un lobo marino fue atropellado en el malecón de San Cristóbal por una camioneta que lo arrastró por unos 20 metros. El lobo será monitoreado por guardaparques hasta descartar cualquier lesión interna. El Ministerio del Ambiente iniciará un proceso por la presunta infracción. Y claro, llamamos a los ciudadanos a respetar a la naturaleza, más aún en Galápagos, donde los animales son parte de la vida cotidiana de la gente y gran atractivo para los turistas. En Ecuador hay varias familias cuyos hijos sufren atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal que solo puede tratarse con el medicamento más caro del mundo, como lo hemos mostrado en estos días precisamente. No queremos dejar el tema. La medicina cuesta $2 millones y no está cubierta por el Ministerio de Salud. Nos solidarizamos con estas familias y con María Cecilia Largacha vamos a mostrarles otros casos que ya existen, esperando que haya sensibilidad de parte del gobierno para solventar este gasto. ¿Cuánto cuesta la vida de un hijo? Probablemente cualquiera diría que no existe un precio, que una vida no se compra con dinero, que para un padre simplemente no hay nada en el mundo que tenga mayor valor. Tanto es así que yo daría la vida por mis hijos. Pero en este caso no es así. En este caso el dinero es necesario, es indispensable para comprar lo más valioso del mundo, la vida de Amberly, su hija, que nació con atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal que poco a poco va paralizando cada uno de sus músculos, incluso los que le permiten comer o respirar. Su única esperanza es acceder a un medicamento de $2 millones. Si ella no recibe el medicamento antes de los 2 años, ella puede llegar a fallecer. Porque ese medicamento debe administrarse antes de los 2 años y Amberly tiene 1. Muy pocos deben conocer la desesperación que yo como padre siento de querer que amanezca rápido para seguir tocando puertas, para seguir luchando, pero al mismo tiempo querer que el tiempo pare para Amberly. Es que a medida que el tiempo pasa, la enfermedad avanza, los niños se agravan, las posibilidades se reducen. Si lo sabrá Jocelyn, que está pasando por la misma angustia. Ella también es madre de un niño con atrofia muscular espinal, pero su hijo, Ian, ya tiene 1 año 5 meses y la enfermedad ha golpeado con fuerza.
En el momento en que hicimos la entrevista, Ian estaba en una UCI. De hecho, ha estado internado casi toda su vida. Él ahorita tiene 1 año y 3 meses internado en una clínica. Fue ingresado porque estaba dejando de respirar y tuvieron que hacerle una traqueotomía y un botón gástrico por donde se puede alimentar porque la comidita se le estaba yendo a los pulmones. A Ian le quedan solo unos meses para recibir la medicación. Llevamos solamente $24,000. Sabe que la meta es altísima, sabe que el tiempo se agota, pero se niega a pensar siquiera que no lo va a conseguir. Es bellísimo, él se ríe solamente, me mira, sus ojitos le brillan y bueno, yo me destrozo, la verdad, me destrozo de verlo así. El Ministerio de Salud les ha dicho que están haciendo gestiones, pero nada se concreta y el tiempo sigue su marcha. Así que, ¿cuánto cuesta la vida de un hijo? En estos casos, lo que cuesta es todo el esfuerzo que haya que hacer para que la ayuda llegue antes que un desenlace mortal. Qué pena. La escasez de medicamentos que se aplican a los pacientes de COVID en cuidados intensivos en los hospitales públicos de Guayaquil hace que los familiares de los enfermos traten de obtener los remedios a través de terceras personas o por redes sociales, lo que implica gastar entre $400 y $500 diarios. Las autoridades piden a los ciudadanos adquirir los productos en las redes de farmacias autorizadas. Nos informa César Verástegui. Los medicamentos para tratamiento de pacientes con COVID en cuidados intensivos de los hospitales públicos en Guayaquil se han acabado. Es la información que a diario reciben los familiares y por eso deben buscarlos por su cuenta para que el paciente no sufra, pues los requieren quienes están intubados o con respiración mecánica. En los exteriores del Hospital del Guasmo, algunos dicen que no encuentran la medicina ni en las distribuidoras farmacéuticas. Aquí hay un intermediario que dicen que él es el contacto, a él le den el listado del medicamento que se necesita y a él hay que cancelarle para que él nos dé esa medicina, entregar adentro. Inclusive hemos tenido que comprar recetas a doctores, nos las venden a 20, a 30, a $40 para solamente las dosis que nos encargan. Por ejemplo, las ampollas de fentanilo de 0.5 miligramos cuestan con receta y en las distribuidoras $2. Sin embargo, al no tener receta, los familiares las consiguen por terceras personas en $9 cada una. Así también el precio autorizado de las ampollas Midazolam o Midanex es de $7, pero terceras personas las venden entre $17 y $25. Intentamos contactarnos con autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre estas denuncias. Sin embargo, nos informaron que por ahora no habrá un pronunciamiento. Ante este tipo de situaciones, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, ha iniciado una serie de operativos en farmacias cercanas a hospitales COVID. Las autoridades aseguran que comprar a terceros los medicamentos o por redes sociales puede causar un mal mayor. Se corre el riesgo de que estos productos sean adulterados, falsificados o en las condiciones en las que estuvieron almacenadas no sean las idóneas para el consumo humano. Y piden denunciar la reventa de fármacos. Por su parte, los familiares de pacientes con COVID solicitan a las autoridades adquirir los medicamentos necesarios, ya que no cuentan con recursos para adquirirlos de manera continua. Bueno, hay que controlar estos abusos que son intolerables en un momento en que todas las familias pasan grandes dificultades económicas por la pandemia. Y pese a las medidas de restricción, la demanda de oxígeno medicinal crece a nivel nacional. Quito y Guayaquil son las ciudades donde más solicitan este insumo. Una planta en Guayas aumentó su producción para abastecer el requerimiento. Nos cuenta Bessie Granja. Es la planta de producción de Swiss Gas ubicada en la vía Durán-Tambo, en Guayas. Allí llegan a diario decenas de personas para recargar sus tanques de oxígeno que utilizan para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Lastimosamente estaba con anterioridad con COVID, pero ahorita tiene esos problemas ahorita de respiración. Compro cuatro para la semana. Sí, porque él está a las 24 horas con oxígeno. Alex Frías, gerente de la planta, explica que pese a las medidas de restricción aplicadas por el COE nacional, la demanda ha aumentado de forma considerable en ciertas ciudades.
con la particularidad que Guayaquil y Quito ahora están superpuestas en las demandas y obviamente pues nos hemos visto que esta segunda ola está un poquito más fuerte que la primera. La mayoría del oxígeno medicinal es destinado a los hospitales. Ante la demanda de tanques de oxígeno medicinal, los representantes de esta planta están analizando la aplicación de planes de contingencia para el abastecimiento. La misma situación se observa en otra envasadora ubicada en el norte de Guayaquil. Sus representantes explican que no han visto cambios en la demanda de oxígeno, pese a las restricciones. Se ha mantenido la demanda, o sea, sigue siendo alta. No solo viene de aquí de Guayaquil gente, sino de otros cantones. Daule, de Babahoyo, de Machala. Los hospitales de todo el país aumentaron también el consumo de oxígeno medicinal. Según Swissgas, pasó de 10 a 30 toneladas cada día. La vacunación en Galápagos ya ha alcanzado a casi el 100% de su población mayor a los 18 años. Se espera que esta misma semana comience la vacunación para adolescentes, como informa nuestro corresponsal Javier Castro. Mientras en el Ecuador continental se lucha por conseguir una vacuna contra el COVID-19, en las Islas Galápagos esta semana arranca la vacunación de su población adolescente a partir de los 16 años. Con estas medidas se convertiría en la primera provincia del país en alcanzar la inmunidad de rebaño. Galápagos viene a ser la primer archipiélago a nivel Latinoamérica en donde ya tenemos 100% inoculado en estos momentos. Y viene a ser en el segundo en el mundo, después la isla Capri, Italia, en donde tienen el 95% libre de COVID, nosotros hemos superado, tenemos 99.7%. La comunidad responde entusiasmada y acude a los puntos de vacunación. Los residentes aspiran así a alcanzar la reactivación del turismo en las islas. Porque definitivamente el sector turístico ha sido uno de los más afectados a nivel mundial y yo creo que gracias a Dios con este plan de vacunación masivo, poco a poco se verán los resultados. Los turistas van a regresar a Galápagos y vamos a crear esa confianza para que puedan venir a Galápagos y visitar sabiendo que los registros del gobierno indican que hasta el momento se han aplicado en Galápagos 20.232 vacunas a mayores de 18 años. Esta semana se inoculará a jóvenes a partir de los 16 años, pero se aspira que pronto incluso puedan acceder a las dosis desde los 14 años de edad. Y luego, una vez que tengamos inoculado al 100% de mayores de 18, procederemos ya a 15, 14. El proceso avanza con normalidad. Se aplican estrictos protocolos sanitarios con decenas de profesionales de la salud y funcionarios públicos que velan por la seguridad y agilidad del proceso. Se espera terminar en junio con la declaratoria de Galápagos libre de COVID. Muy bien, por Galápagos. Gracias, amigos. Aquí estamos concluyendo el programa. Buenas noches.